placer volver a Salamanca y pasear por esta ciudad y esta universidad. Y he de decir que cuando he llegado esta mañana y he dado una vuelta, yo conozco muchas universidades. Voy a hablar de universidades europeas por el papel que han representado en el desarrollo cultural de Occidente, y conozco muchas de las universidades históricas de Europa, y esta universidad en contenido, en escenario y a nivel académico. Pero en la parte histórica me estoy hablando, no tiene nada que envidiar lo que mantiene, lo que es ahora mismo, a ninguna, ni Oxford, bueno, por supuesto que no, ni Cambridge, ni otras históricas del mismo periodo. Y las universidades se fundan, es un fenómeno auténticamente europeo, se fundan en un momento histórico muy específico. Salamanca forma parte de ese movimiento. En cualquier caso, volviendo a nuestro tema, que es cómo se generan las constelaciones y qué importancia han tenido a lo largo de la historia, hay que tener en cuenta varios factores. Pero a mí me gusta empezar por una de mis series favoritas, de lo poco televisión que veo, es Big Bang Theory, y siempre la recomiendo, me parece súper divertida la serie en sí, y que enseña mucho, además de la ciencia actual o de los últimos 2 décadas, pero en cualquier caso, siempre hay que volver. Todo pasa, de hecho, en un cálido verano en Grecia. En Grecia, la Hélade, me gusta a mí utilizar la palabra Hélade para referirme a ese contexto histórico, es realmente el fundamento de gran parte de nuestra cultura, y hay que retornar a esas fuentes muchas veces para comprender quiénes somos. Pero no es solo Grecia quien forma parte en este proceso que voy a contar. Primero porque las constelaciones es un proceso cultural. Cada civilización tiene su propia imagen de la realidad, su propia imagen del universo que contiene esa realidad, y recrea lo que ve según sus propios mitos. Y nada tiene que ver, y desde luego yo no soy un experto en astronomía china, las constelaciones chinas con las que se han desarrollado en el contexto, digamos, occidental islámico o mesopotámico, desde el desde el río Indus, el Indo, hacia el oeste. Digamos que hay una cierta homogeneidad, por lo menos en la parte de la cosmografía, de lo que es la geografía y la astronomía. Pero en cualquier caso, lo poco que sabemos, aunque ya sabemos bastante de la astronomía inicial, de los inicios de la astronomía, y voy a contar un poco o bastante de ello, de Mesopotamia, de hace ya unos 5.000 años, las reconstrucciones que podemos hacer de los mismos, y vamos a ver qué evidencias tenemos de esas constelaciones, sí nos indican que hay ciertas coincidencias, que somos herederos de su conocimiento del cielo, pero que también Grecia tiene mucho que ver. De hecho, casi todo lo que sabemos de los cielos viene de esa reconstrucción racional que hacen de la realidad. Lo primero, hay que recordar esto, que las constelaciones son fenómenos culturales y que cada civilización tiene su propio contexto y su propia interpretación de los cielos. Pero en lo que respecta a Occidente, nosotros tenemos 88 constelaciones reconocidas por la Unión Astronómica Internacional, y desde los tiempos antiguos conocemos, o se crearon o se elaboraron un conjunto específico, y yo sobre todo lo que voy a contar es la historia de esas 44 constelaciones históricas que aparecen en ciertos momentos y que, con un libro específico que ha influido bastante en la historia del pensamiento, el Almagesto de Claudio Ptolomeo, se quedan fijadas digamos, en el mundo más intelectual. Hasta llegar a este punto, que es una de las ilustraciones más bonitas de lo que serían las constelaciones boreales del cielo norte, de Delio. A lo largo del siglo XVI y XVII se hacen grandes compilaciones de las constelaciones que ya se conocían, pero se empiezan a delimitar con mayor precisión, esencialmente por un motivo muy práctico. La astronomía, aunque no os lo parezca, que es una ciencia básica, o la cosmografía, me gusta decir en este contexto, porque la geografía, y vamos a ver por qué tiene mucho que ver con ello, la cosmografía es una ciencia, una disciplina que intenta comprender la realidad, pero sin embargo tiene mucho que ver con unas aplicaciones prácticas muy diversas. Y en el siglo XVI, en el siglo XVII y en el siglo XV, XVI, XVII, tiene que ver con exploración geográfica, tiene que ver con conocimiento del medio, tiene que ver con la expansión ibérica que empieza a finales del siglo XIV, principio del siglo V, y que
desde el punto de vista occidental. Yo voy a hablar desde el punto de vista occidental. Yo lo he dicho antes que no conozco la civilización china ni otras, no soy especialista en las mismas, pero que culmina prácticamente en el siglo XX con el conocimiento de todo el planeta y del planeta dentro del universo. Pero en cualquier caso, en el siglo XVII y XVI, sobre todo, se hacen esas grandes compilaciones ya detalladas, pero hasta llegar a ese punto, hasta llegar a esta imagen, que es una de las más bonitas, como he dicho, que se hacen, uno de los grabados más bonitos que se hacen en el periodo, hay todo un proceso de desarrollo, de elaboración y de creación cultural. Y como digo, hay una génesis, hay un proceso, y hay que mirar qué es lo que contiene el cielo, cuándo se produce este proceso de generación de cada una de las constelaciones, dónde se está produciendo y cómo. Y la historia que yo voy a contar va a estar basada en 3 pilares esenciales. Uno de ellos es la astronomía, obviamente es un fenómeno astronómico. ¿Qué conocimiento tenían los antiguos de la astronomía, de los cielos que veían, de los fenómenos que podían observar en la esfera celeste? ¿Qué restos quedan en la literatura? Desafortunadamente, aunque en Occidente somos herederos de una rica tradición intelectual que parcialmente ha llegado hasta nosotros, principalmente pues, bibliotecas como la que hay aquí, mucha parte de ese contenido se ha perdido. Entonces, tenemos que buscar esas fuentes para saber interpretarlas también desde el punto de vista de la astronomía, porque a veces un resto literario no está claro que tenga un conocimiento astronómico y, sin embargo, un experto puede identificarlo. Y también, en este caso concreto, voy a utilizar cerámicas del periodo para ilustrar qué conocían las gentes del momento, también porque la imagen dice a veces más que 1000 palabras. No siempre es cierto, pero a veces la imagen ayuda a comprender un fenómeno. En cualquier caso, las 48 constelaciones clásicas que se citan en el Almagesto de Ptolomeo, que es, digamos, el conocimiento esencial de la antigüedad que se va a mantener durante la Edad Media, se gestiona desde el siglo, esencialmente, desde el siglo, por lo menos por las evidencias que nosotros tenemos, desde el siglo VII antes de nuestra era hasta el segundo antes de nuestra era, y va desde una tradición que se genera en Mesopotamia, entre los ríos Tigris y Éufrates, las civilizaciones más antiguas o de las civilizaciones antiguas más complejas que ha habido, hasta que se sintetiza todo en la ciudad helenística de Alejandría, que está al norte de Egipto, en lo que es ya la ciudad bajo el dominio romano, del Imperio Romano, pero con una fuerte tradición helenística, griega. Y como he dicho, voy a utilizar 3 hilos argumentales para ilustrar y para fundamentar algunas de las afirmaciones que voy a hacer. Ya he mencionado la parte de la literatura. Desafortunadamente, antes de Platón quedan muy pocos textos, de hecho quedan fragmentos de los autores presocráticos, muchas veces citados por autores muy posteriores. Aristóteles, por ejemplo, sí menciona con cierta frecuencia autores posteriores en párrafos relativamente largos, pero no existe ninguna obra completa de estos autores. También voy a mencionar, o he utilizado bastantes obras literarias del siglo V antes de nuestra era, el periodo, lo que sería el periodo clásico de Grecia, y como he mencionado antes, voy a utilizar, de hecho, todas las cerámicas que voy a mostrar aquí pertenecen al Museo Arqueológico Nacional, que tiene una extraordinaria colección de cerámicas griegas, que lamentablemente ya no se pueden ver porque con la renovación del museo han hecho una cosa muy moderna, muy bonita, pero casi todo el material lo han ocultado. Pero en cualquier caso, voy a utilizar ese material para ilustrarlo. Y, por supuesto, como he mencionado, textos astronómicos que son posteriores, casi siempre son posteriores a la génesis de estas constelaciones, pero que nos sirven para saber o para sintetizar toda la información que tenían en ese momento. Son generalmente de autores del siglo II y III antes de nuestra era, que son descripciones bastante completas de lo que en ese momento conocían. Y sobre todo, esa reinterpretación o ese conocimiento de cómo se generan las constelaciones viene por lo que se llama un catasferismo, la conversión de un personaje mitológico en la esfera celeste, en una alineación de estrellas en la esfera celeste, generalmente porque Zeus decide premiar al personaje mitológico por un evento concreto. Entonces, cuando nosotros encontramos en la literatura
una descripción específica, clara, que muestra que ese personaje pasa a los cielos, sabemos que la constelación comienza a existir. A lo mejor existía con anterioridad, pero no hay evidencias de que así fuera. De hecho, yo creo que realmente la primera mención del catasterismo, de la conversión del personaje en constelación, es realmente el proceso en sí, porque pertenece a un proceso cultural bastante claro desde mi punto de vista, y creo que va a quedar bastante bien descrito, espero. Así que, como he mencionado, pues, el catasterismo, que es el proceso esencial para generar la constelación, es la transformación de un personaje. Aquí tenemos, de hecho, es Hércules luchando contra el león de Nemea, cómo se traslada en dos versiones, en una cerámica griega, no sé si del siglo V, y en un grabado ya del siglo XVII. Pero como vemos, la representación siempre son bastante similares. Es esa tradición que se mantiene en el uso de las imágenes a lo largo del tiempo. Prácticamente 2000 años de separación de esas dos imágenes. Hay otro proceso que también ahora mismo podemos utilizar, bueno, que siempre es utilizado, no solo ahora mismo, pero que de vez en cuando nos da una sorpresa, que es un palimpsesto. Un palimpsesto es un texto, generalmente medieval, que ha sido utilizado varias veces. Son las láminas de los pergaminos, que ha sido borrado. Los pergaminos se empiezan a utilizar prácticamente me parece en el siglo I, siglo II, pero se empiezan a generalizar su uso bastante después, sobre todo en la Edad Media. El pergamino es un soporte físico muy caro de generar, pero que se mantiene muy bien en el tiempo. Y como era tan caro, pues cuando cambiaba el contexto cultural, pues cuando el libro ya no interesaba, se borraba, se raspaba y se volvía a utilizar. Dependiendo de cómo se haya hecho el borrado y qué tinta se haya utilizado en la primera escritura, se mantiene mejor o peor. Y de hecho hay palimpsestos que tienen varias capas de textos. No sé si puede haber incluso hasta 5, no sé cuál sería el máximo. Pero aquí tenemos un ejemplo bastante reciente de recuperación de un texto muy importante de Hiparco, que no existía con anterioridad, y esto ha sido recientemente, ha sido en los últimos años, como sobre un códice reescrito en el siglo IX-X, se puede extraer el resultado inicial que aparece en las letras amarillas en el texto en griego frente a la versión más moderna en latín de otro texto diferente, es un texto religioso. Y esto se puede hacer ahora mismo con técnicas bastante modernas y lo que nos permite recuperar textos que se creían perdidos. Por ejemplo, recientemente, ¿no? Y hace unos 20 años, se han recuperado varios textos de Arquímedes, y se le ha reinterpretado completamente lo que decía Arquímedes. Todo el mundo ha oído hablar de Arquímedes y la ley de los fluidos, pero sin embargo era un gran matemático que hizo muchísimos trabajos muy diversos, desde cosas que tienen que ver numeración, inventó una numeración para números muy grandes, bueno, tiene una gran cantidad de trabajos, y sin embargo la visión que se tenía hasta hace 20 años era bastante limitada respecto a su forma de hacer ciencia, y sobre todo a las implicaciones que tiene que ver, no quiero meterme en ese tema, pero sobre cómo los griegos, los helenos, hacían la racionalización de su ciencia, cómo justificaban sus argumentos. Y el uso de ese palimpsesto de Arquímedes nos ha permitido cambiar bastante esa perspectiva. Siguen saliendo esos palimpsestos. Hay muchísimos textos que no han sido estudiados, sobre todo en bibliotecas de Oriente Medio, que lamentablemente por diferentes situaciones, conflictos bélicos y demás, falta de mantenimiento, están destruyendo y estamos perdiendo una gran cantidad de nuestra herencia cultural, también forma parte de la misma, y pues es una carrera contra el tiempo porque cada vez hay menos especialistas en lenguas antiguas y en este caso concreto que además sepa astronomía para hacer la interpretación adecuada. En cualquier caso, todavía siguen saliendo palimpsestos. Justamente esta mañana he leído un texto sobre, y lo voy a mencionar después también, quiero recordar, la biblioteca de los papiros en Herculano. Herculano junto con, ¿cómo se llama la ciudad? Pompeya, sí, gracias. Fue sepultada por la erupción del Vesubio en el año 71, creo, de nuestra era. Y hace ya 200 años se descubrió que en esa villa
existía una biblioteca con numerosos rollos calcinados. Esos rollos calcinados, en algún caso, pudieron ser abiertos y leídos muy rápidamente, porque según se iban abriendo, como realmente es un pergamino, no es un pergamino, es un papiro que ha sido quemado, se deshace, pero fueron transcritos en algunos casos y han sido leídos en unos pocos casos, pero dejaron como 2000 papiros sin abrir. Y ahora con técnicas modernas, lo mismo que se aplica en la medicina, por ejemplo, somos capaces, o estamos empezando a ser capaces de, sin desenrollarlos, hacer una lectura, digamos que los abrimos de manera digital, o los empiezan a abrir de manera digital para proceder a su lectura. Y no sabemos qué riquezas de la antigüedad podremos descubrir en los mismos. Así que nuevas técnicas, nuevos procedimientos, siempre podemos encontrar nuevos textos que pueden ayudarnos a reinterpretar, incluso pueden decir dentro de 50 años, David Barrado se equivocaba completamente porque hemos descubierto este libro de X. Estupendo sería. Pero bueno, en cualquier caso, como digo, sigue habiendo nuevos descubrimientos que nos cambian, o también papiros que se pueden encontrar en el desierto de Egipto también. Son descubrimientos que se hacen de vez en cuando. Pues en estos tres hilos argumentales hay que tener en cuenta también cómo se sitúan en el tiempo. A mí me gusta mucho hacer gráficos muy complejos y voy a mostrar alguno de ellos. No pretendo que los entiendan completamente. Yo es que si no los hago no entiendo un proceso, pero lo voy a explicar. Hay un código aquí. Cuando una información viene de Mesopotamia, utilizo el color naranja, cuando viene de Egipto, el color verde, y cuando viene de Grecia, el color azul. Y hay una serie de descubrimientos, o más que descubrimientos, interpretaciones que se producen en diferentes momentos. Empezamos con el año civil, saber que el año dura 365 días, aunque a nosotros nos parezca trivial, no era para nada trivial a alguien que viviera hace 500 años, bueno, incluso para uno de nosotros, si no se lo dicen, saber que el año tiene 365 días no es nada obvio. O sea, hacer ese redescubrimiento no parece trivial, pero no tiene su esfuerzo intelectual. Y como tantos otros descubrimientos intelectuales, de reconocer que los planetas están ahí, que se mueven de una forma específica, requiere, primero, darse cuenta del fenómeno, pararse a pensar sobre ellos, tener tiempo para pensar sobre ellos. La ciencia cuesta tiempo, cuesta dinero. Y ha habido una serie de individuos que han tenido ese deseo de hacer esa interpretación. Pero en cualquier caso, como digo, ahí empieza hace más de 4000 años el reconocimiento por parte de los egipcios que hay una duración del año, que el Sol vuelve a la misma posición respecto a la esfera celeste con esa periodicidad. Como digo, no es nada obvio, aunque a nosotros no lo parezca ahora porque nos lo diga nuestro reloj. Las primeras constelaciones como tal sabemos que son sumerias. Los sumerios es, digamos, la primera, por lo menos desde mi punto de vista, la primera civilización sofisticada. Sabemos muy poco de los sumerios, o por lo menos de quiénes eran, porque hablaban un idioma que no tiene nada que ver con ningún idioma que conocemos ahora, pero que, sin embargo, durante esa civilización se hicieron una serie de avances extraordinarios, como es la escritura, y un modo de escribir, es la escritura cuneiforme, que se mantuvo en el tiempo, en la misma tradición cultural, durante unos 4000 años, 3000 y pico años. A pesar de que ya no hablaban, la gente que utilizaba esa forma de escribir ya no hablaba ese idioma. Y gracias a ello somos capaces, además, de tener acceso a ese contenido. Cosas importantes, como digo, las primeras constelaciones por parte de los sumerios, el reconocimiento de los planetas, que son estrellas que se están moviendo en el cielo de una forma muy peculiar, y hay que darse cuenta que ese fenómeno está ocurriendo, aunque los planetas, por lo menos algunos de ellos, son muy brillantes. Una cosa es ver un objeto celeste brillante en el cielo y otra cosa darse cuenta de que se está moviendo no como las estrellas, sino de una forma muy específica, bastante irregular, pero de forma recurrente. Y hay que mantener ese estudio en el tiempo. Hay, en cierto momento, una predicción de los eclipses. Los astrónomos mesopotámicos, en esa rica tradición que, como digo, se mantiene durante mucho tiempo, pero que va cambiando en la estructura política, estarían la historia de Oriente Medio es bastante compleja, pero cuando llegan los asirios,
el imperio asirio, uno de los imperios asirios, de hecho, sobre todo el último imperio asirio, empiezan a registrar de manera muy sistemática lo que ven en el cielo y con esa información son capaces de ver regularidades también en los eclipses, especialmente los eclipses de luna, que son los que más fácilmente se pueden registrar, predecir. El eclipse de luna se ve en todas partes en el planeta, el eclipse de sol es mucho más localizado y tenemos la última prueba este sábado, que hemos tenido un eclipse de sol anular que se ha visto en el continente americano, pero no en Europa. Entonces, el estudio de los eclipses lunares permite ver ciertas periodicidades, un ciclo que se llama Saros, tiene una periodicidad de unos 18,5 años, y esas periodicidades permiten hacer las primeras predicciones, es decir, en tal fecha va a haber un eclipse. Y de hecho, los astrónomos babilónicos, sobre todo de la Babilonia, en la ciudad de Babilonia, donde había la mayor parte de la concentración, o por lo menos tenemos gran parte de la información viniendo de allí, pues y los reyes que apoyaban esa actividad mandaban a astrónomos sacerdotes a ver si ese fenómeno se había producido y lo registraban en tablillas. Son tablillas de barro cocido que se han mantenido en el tiempo. Lo digo esto porque también me han criticado que yo soy muy pro astronomía babilónica o mesopotámica, y mis colegas que son astrónomos, que se dedican a estudiar la astronomía egipcia, me critican porque dicen que soy demasiado sesgado. Hay una diferencia sustancial, independientemente del conocimiento que alcanzaron los egipcios, los antiguos egipcios, tuvieron una desventaja muy grande. Ellos escribían en papiros. Papiro es una estructura de un soporte cultural muy poco estable, que tiene además con el clima que hace en Egipto muy húmedo, se deshace enseguida, se pierde. Entonces, aunque pudieran saber muchísimo, si toda la información que tenían ha desaparecido, nosotros no tenemos forma de saber qué sabían. A veces sí tenemos acceso pues, por alguna construcción, que sí que tienen representaciones astronómicas, por ejemplo, o algunas veces aparece en un papiro en el desierto donde se ha conservado en un ambiente muy seco, pero la mayor parte de sus textos han desaparecido, con lo cual tienen una desventaja muy grande respecto a los astrónomos mesopotámicos que registraban su contenido cultural en estas tablillas de barro. Y eso me permite hacer una digresión. Nosotros estamos asistiendo a un evento muy similar con los cambios tecnológicos que están ocurriendo ahora con mayor frecuencia. No sé si todo el mundo aquí habrá utilizado un disquete de 4,5 pulgadas. Ahora es imposible leer un disquete de 4,5 pulgadas. Se puede leer la información más importante del mundo en un disquete de 4,5 pulgadas, pero ese contenido se va a perder. Y va a ocurrir sucesivamente. Los que tienen CD-ROMs que se leen con el láser, pues pasa lo mismo, o lo mismo va a ocurrir con los discos duros de estado sólido. Como las revoluciones tecnológicas cada vez van más rápido, si no hay ninguna entidad que se encarga de trasladar ese contenido cultural de un soporte a otro, y en ese papel las bibliotecas en diferentes formatos son esenciales. Si nadie se ocupa de tener cuidado de nuestro legado cultural, ese legado cultural se pierde. Bueno, seguimos con la génesis de las constelaciones. Homero, que es un Aedo, es un poeta, posiblemente no fuera un poeta, pero bueno, asumiendo que fuera solo una persona, hace las primeras descripciones que tenemos de constelaciones en el mundo helénico. Como voy a mostrar también cerámicas, tenemos cerámicas de diferentes periodos que podemos datar por los estilos y que nos ayudan también a reconstruir ese proceso, ilustrar sobre todo. La astronomía matemática aparece en Mesopotamia con unos métodos bastante sofisticados en el siglo V antes de nuestra era para describir el movimiento primero de la Luna, luego del Sol y luego de algún planeta. Sus conocimientos matemáticos eran limitados, pero utilizando la aritmética son capaces de describir cómo se va trasladando la Luna a lo largo del tiempo en el cielo, con bastante dado con los instrumentos. La precisión también depende de los instrumentos que se tengan. Es irrelevante si tú tienes muchísima precisión matemática si no tienes la instrumentación para medir y verificar el hecho. O sea, que es algo que va a la par.
Y finalmente la aparición del Imperio Persa en Mesopotamia provoca la unión de dos mundos distintos. Mesopotamia, hasta ese momento, y lo voy a ilustrar luego en mapas, estaba muy alejado del mundo helénico por un terreno no desconocido, pero sí muy amplio, con diferentes estructuras políticas, y el Imperio Persa unifica todas esas regiones y, de hecho, intenta conquistar directamente la Grecia continental. De hecho, conquista lo que sería la Grecia de Asia Menor. Afortunadamente falló, pero ese proceso político lo que provocó fue la unión de dos civilizaciones o dos contextos civilizadores completamente distintos. Y el zodiaco, tal como lo conocemos, no sabemos, aquí hay una disparidad de opiniones, si es un invento o es un desarrollo mesopotámico o es griego. Incluso los propios griegos asumían en ciertos momentos que algunos de los autores que era una herencia mesopotámica. Yo creo que es una herencia, pero una herencia reconstruida por el conocimiento griego. El zodiaco es muy importante por varios factores, pero uno de ellos es porque la banda zodiacal es en la que se mueve el Sol, prácticamente en la que se mueve la Luna se mueve un poquito más amplio, pero permite, y los planetas, permite tomar medidas relativamente precisas de las posiciones de los planetas de la antigüedad, los clásicos, Sol, la Luna, Mercurio, Venus, Marte, Júpiter y Saturno. Así que vamos a empezar el contenido. Me estoy extendiendo muchísimo, espero que sigan disfrutando porque queda muchísimo de esta charla. En cualquier caso, como he dicho, en Mesopotamia aparecen las primeras constelaciones. El conocimiento que tenemos del mundo mesopotámico, a pesar de que existen miles de tablillas en diferentes museos, en el de Louvre, en el Museo Británico, el Museo Británico creo en bastante mal estado, como en el contexto astronómico hay 3 o 4 expertos, y yo no soy uno de ellos, que es capaz de leer tablillas cuneiformes y que además tiene una formación matemático-astronómica, pues la capacidad de traducir esas tablillas, interpretarlas es bastante limitada. Pero en cualquier caso, a lo largo, sobre todo de estos últimos 40 años, se ha hecho un gran esfuerzo para intentar comprender cuál era el conocimiento del mundo cosmográfico, el geográfico, pero sobre todo el astronómico. Y lo que sabemos, por ejemplo, hay un texto muy importante que posiblemente viene del siglo XII antes de nuestra era, del año 1200 antes de la era común, 1300, 1100, pero que se copia numerosas veces dentro de ese contexto geográfico, que es el Mulapín, y que tiene muchísima información astronómica. Y describe varias constelaciones. Se llama Mulapín porque la primera constelación es el Arado, que se llama así, esa es la denominación. Y tiene un catálogo de estrellas, un catálogo limitado de estrellas, y constelaciones que no son nuestras constelaciones, aunque hay alguna que sí coincide, y veremos cuáles son, y divide el cielo en varias regiones porque esa separación permite describir el movimiento, por ejemplo, de los planetas clásicos. Sol, la Luna, como he dicho, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno y Marte. Y a mí lo que me llama de la cultura babilónica, hay varios textos que tienen contexto astronómico, que mencionan contexto astronómico. Uno de los textos más importantes que ha sobrevivido es la epopeya de Gilgamesh, donde prácticamente no hay ninguna mención astronómica. A pesar de que la astronomía, no como ciencia, porque no lo veían como una ciencia, pero sí como parte de su conocimiento de la realidad, era muy importante. En Gilgamesh, en la epopeya de Gilgamesh no se menciona prácticamente nada. De pasada hay una mención, pero todo el conocimiento que nos da el Mulapín es pre-génesis, anterior a la creación del zodiaco. Y comentaba antes cuál es la conexión cultural entre diferentes civilizaciones. Esta es una visión clásica de cómo la Hélade, como Grecia, la Grecia clásica de la antigüedad o el periodo clásico, bebe de las tradiciones culturales anteriores, de Mesopotamia y de Egipto, y de Mesopotamia a través de Fenicia, donde viene, por ejemplo, tradicionalmente el alfabeto. Desde mi punto de vista, la realidad es muchísimo más compleja
porque hay interacciones entre diferentes unidades políticas. Por ejemplo, Cartago tiene que jugar por su proyección, la lucha que tuvieron griegos y cartagineses en Sicilia, por ejemplo, tuvo que jugar un papel seguro, no sé qué papel porque no ha quedado nada, pero si dos civilizaciones están juntas, están intercambiando información. En cualquier caso, las colonias, como diré más adelante, las colonias griegas que se fundan en el Mar Negro y en toda la península de Anatolia van a jugar un papel esencial. Mileto creo que es crucial y de hecho ahí surge el pensamiento racional. Y como digo, Egipto. Pero va mucho más allá. El Imperio Hitita, esto es uno de mis colaboradores que me llamó la atención por no mencionar el Imperio Hitita, que fue un imperio muy importante que se desarrolla en Mesopotamia hace unos 3.500 años como intermediario, pero los restos que nos ha quedado es muy limitado de su cultura, con lo cual no tenemos evidencias directas. Pero lo que sí tenemos del Imperio Asirio, tenemos muchas tablillas asirias que han sido copiadas de forma recurrente, sobre todo del Imperio Neosirio. El Imperio Lidio, dentro de Mesopotamia, que es, digamos, fue un colchón existente entre la Grecia clásica y, cuando llegó en su momento, el Imperio Persa, y que posiblemente jugó un papel primordial. Hay que tener en cuenta que, además, las ciudades griegas de la costa jónica, Mileto entre ellas, estuvieron bajo dominio del Imperio Lidio. Fue un dominio bastante suave, pero que en cualquier caso ejercía ese dominio político sobre las ciudades. La ciudad de Naucratis, que es una colonia griega fundada en Egipto, posiblemente también fue utilizada como elemento transmisor, una ciudad comercial, pero el flujo de ideas tenía que estar presente. Con posterioridad llega el Imperio Medo, que va a desaparecer enseguida para fusionarse con el Imperio Persa. Este sí tiene un contacto ya directo con el mundo griego y permite esa transmisión directa de información entre esa tradición mesopotámica y esa tradición griega. Además, dentro del Imperio Persa existió un gran número de mercenarios, y no solo de mercenarios, incluso médicos griegos que viajaron hasta allí y luego volvieron. También es cierto que en Grecia, en la Grecia clásica, había una persiofobia, podríamos decirlo. Dado el conflicto permanente que tenían con Grecia, todo lo que venía de Persia era rechazado hasta cierta medida y muchos personajes sufrieron el exilio por ser digamos, estar influidos por la cultura persa. Pero en cualquier caso sí que tenemos evidencias directas de esa transmisión de información y de eso, la presencia de tanto de mercenarios como médicos, como el flujo de gente. Es incluso posible, yo dudo de ello, que, por ejemplo, Pitágoras, que sí que estuvo en Grecia, viajara a Mesopotamia, y algún otro autor presocrático también pudo haber viajado a Babilonia. También hay mucho mito sobre ello. No más que mitos, son las historias que tenemos de ellos son muy posteriores, con lo cual ha podido ser reconstruida bien intencionadamente o por algún fallo. En cualquier caso, tenemos, como mencionado, las colonias griegas, así que tanto Lidia como esas colonias griegas yo creo que van a jugar un papel muy importante en ese contacto entre ambos mundos, ambas civilizaciones. Y una cosa que no se tiene muchas veces en cuenta es qué tipo de flujo informativo puede haber en diferentes momentos históricos entre Egipto y Mesopotamia hasta la llegada del Imperio Nuevo, ya digamos en el siglo VIII de nuestra era. Estoy hablando de contactos anteriores que debieran existir, porque comerciales los había, pero no existen evidencias de cómo aprendieron los unos de los otros sobre lo que había en los cielos. En cualquier caso, esto es uno de los... Este gráfico, de hecho, tiene una curiosa historia. Desde el punto de vista personal, está en mi tesis doctoral de historia. Esto lo hice durante un fin de semana.
me costó mucho hacerlo, capaz de reconstruir lo que representa es la tradición intelectual entre diferentes autores del mundo griego con diferentes civilizaciones, tanto Mesopotamia, Egipto, con los diferentes avances que aparecen en rojo, diferentes estructuras políticas que ya he mencionado, Lidia, el Imperio Persa, la India, etcétera, y diferentes personajes, diferentes intelectuales que podemos identificar con las aportaciones que nos han hecho principales y cómo se conectan entre ellos. Como digo, me costó bastante hacer esa síntesis y se la mandé a mi directora de tesis, Marga Box, de la Universidad de Alicante, y me contestó muy bien, pero esto lo tienes que contar por escrito. Y eso me dio una clave sobre cómo hacemos investigación. La gente que tenemos una tradición más matemática o más de ciencia, lo que se dice ciencia dura tradicionalmente, que todo lo intentamos sintetizar y donde la imagen o los símbolos son esenciales, y la tradición más literaria, más historicista o más de humanidades, que prefiere una descripción textual de palabra. Yo creo que el equilibrio es cuando tienes los dos, pero yo creía que me iba a decir fantástico, has sido capaz de hacer algo. Nadie había hecho algo así como hasta que yo estaba muy orgulloso de este gráfico y ella me lo desmontó con muy pocas palabras. Cuéntamelo de palabras. En cualquier caso, fuera de la anécdota, aquí tenemos esa tradición, cómo tenemos esa rica interacción, pero, por ejemplo, el zodiaco, ya he mencionado que aparece en un momento dado en Mesopotamia, puede o no puede tener relación con la descripción del zodiaco que hace un presográfico. Posiblemente les llega esa información, pero como mostraré con posterioridad, hay ciertas constelaciones zodiacales que no existían como tales, con ese nombre, con esa descripción en Mesopotamia, o por lo menos no nos ha llegado esa evidencia. Pero en cualquier caso, es entendiendo ese tipo de relaciones cómo podemos hacer reconstrucciones de la aparición de los mismos. En cualquier caso, durante ese momento histórico, durante esa evolución, hay varios catálogos estelares en diferentes momentos históricos. Ya mencioné Mulapín. Hay textos y lo que se llaman los diarios mesopotámicos que se realizan a lo largo de cientos de años. Hay que ser tenaz para mantener esa tradición durante diferentes estructuras políticas, o sea, que se suceden imperios, se suceden gobernantes, y sin embargo los astrónomos sacerdotes babilónicos mantienen esa tradición de compilar datos astronómicos durante cientos de años. De hecho es 1500 años aproximadamente, más que loable. Y hay otra cosa que llaman los almanaques. Hay varios tipos de textos babilónicos que contienen diferente tipo de información, pero en cualquier caso está la información sobre las constelaciones y el movimiento de los astros, y sin embargo en la tradición griega el primer catálogo como tal, o la primera compilación sería la de Eratóstenes, muy posterior, ya durante el periodo helenístico. Ptolomeo, con el Almagesto, hace esa compilación global que es la que va a perdurar, es la que va a vivir hasta final de la Edad Media, y hay varios textos literarios que utilizan esa información, en concreto el de Arato y Gino, y el de Gino, antes de pasar por aquí, es el que se utiliza posiblemente para ese magnífico fresco que está aquí. Antes de entrar aquí he pasado por allí otra vez, y es que es tan fantástico, es tan único, que merece la pena la visita una y otra vez. En cualquier caso, para la reconstrucción de esa evolución de las constelaciones, ya hemos visto todo el material que hay que revisar, tanto literario como astronómico, como las cerámicas para hacer también esa visualización de la creación del mito. Voy a utilizar una serie de códigos, no pido que se lo aprendan, pero para que vean cómo hay una diferente, es posible reconstruir. Voy a utilizar recuadros con esquinas redondeadas para aquellas que vienen de Mesopotamia. Eso es la estructura más compleja para las constelaciones de origen fenicio.
y los que son auténticamente griegos, o creemos que son auténticamente, o por lo menos que la primera mención es griega, utilizaré un rectángulo normal. Sí, tendrá todo el tiempo. Voy a utilizar diferentes colores para el momento que aparece la primera mención, y esto creo que va a facilitar mucho porque va a haber una secuencia de colores que es fácil, el cerebro creo que lo reconoce con cierta facilidad, desde el siglo VIII antes de nuestra era hasta el IV, que es la época donde aparece la mención. Y estos son tres ejemplos. Por ejemplo, la constelación de Tauro sería de origen mesopotámico, como está en rojo, ese rojo oscuro, pues es del siglo VIII, antes de nuestra era. Sin embargo, la Osa Menor es una constelación de origen fenicio que apareció, que tenemos constancia de su existencia en el siglo VI antes de nuestra era. Además, esto podemos reconstruirlo porque hay una serie de menciones. La de Tauro tiene que ver con un héroe, que es Hércules, con sus 12 trabajos. Aparece en un lugar concreto, que es Creta en este caso. Tauro además contiene dos asterismos, dos conjuntos de estrellas muy característicos, de hecho son asociaciones estelares muy visibles, que dan las Síades y las Pléyades, y en este caso concreto aparece mencionada por primera vez por Homero y por Hesíodo de forma explícita. Son catasterismos explícitos, bien descritos en la literatura, donde en este caso ambos autores hablan de la creación de la constelación de forma específica, sin ambigüedades. Y lo mismo podemos decir de la Osa Menor, que es Tales de Mileto quien primero lo menciona de forma explícita la creación de esa constelación, pero dice que es de origen fenicio. Es él quien establece el origen. Con Orión pasaría lo mismo, nuevamente aparece mencionado de forma explícita en Homero y en Hesíodo como catasterismo y está relacionado con una serie de personajes que es Artemis y Leto. Así que en esta estructura, que voy a mostrar varios gráficos, está el nombre de la constelación, el mito que relaciona diferentes personajes y el autor, quien dice que eso se produce. No me lo invento yo. Así que, haciendo este ejercicio con todas las constelaciones, con las 44 constelaciones clásicas que menciona Ptolomeo, vemos que hay un conjunto de ellas que se generan, la esquema que está recortada en el siglo VIII antes de nuestra era, ya he mencionado Tauro, de origen mesopotámico. Hay 5 que aparecen en la Ilíada o la Odisea o en otros textos presocráticos en la misma centuria. Esta es de origen mesopotámico también, Leo, que aparece después. Hay estas dos en el siglo siguiente y, sin embargo, la mayor parte de ellas aparecen, ya son de origen griego, de origen heleno, que aparecen sobre todo en el siglo, creo que es el siglo V y IV de nuestra era. Además, hay una secuencia, como digo, histórica, una secuencia cronológica en la aparición de esas constelaciones en diferentes contextos históricos, tanto como digo, Mesopotamia, Fenicia, solo son 2 si recuerdo bien, y prácticamente 2/3 son de origen netamente griego. O sea que el origen de las constelaciones es mixto, no pertenece solo a la tradición cultural, pero esencialmente las constelaciones clásicas que nosotros conocemos son de origen griego. Pero además he mencionado personajes que estaban relacionados con ellos porque podemos hacer una reconstrucción del contexto cultural. Las constelaciones están relacionadas entre sí por mitos. Podemos hacer esta relación entre ellos. Y voy a mostrar aquí varios ejemplos. Están agrupados según ciclos míticos. Y, por ejemplo, varias de ellas tienen que ver con la historia de los argonautas. Y además aparecen cuando la historia es relativamente popular. Y de hecho estos serían los ciclos, las historias, los mitos que están detrás de esas agrupaciones, por ejemplo, Andrómeda y Perseo es una de ellas, Quirón y Aquiles, Asclepio, Hipólito, etc. Podemos agruparlas de esta forma porque además, como voy a mostrar más tarde, en muchos casos aparecen cuando
está surgiendo el drama griego en el siglo V de nuestra era. O sea, cuando se están haciendo esas representaciones, se están escribiendo esos dramas y se están, de hecho, recreando la mitología griega en ese momento. Para que quede más claro, sin el contexto de atrás, cuáles son los grupos mitológicos que se pueden identificar. Aquí tenemos, por ejemplo, Orión, Tauro, cómo se van uniendo la historia detrás. No voy a ir en detalle porque si no me extendería mucho. La historia de Heracles, que es un héroe bastante popular dentro del mundo griego, Quirón, etc. No voy a... Y cómo se relacionan entre ellos también los mitos. Esto está justificado en base, ya lo he mencionado en varias ocasiones, pues en las evidencias literarias, como por ejemplo en Homero y Hesíodo, tanto en la Ilíada como en la Odisea, o en Trabajos y Días, mencionan de manera explícita algunas de estas creaciones. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo esas primeras constelaciones del siglo VIII antes de nuestra era son mencionadas en Grecia. Son varios ejemplos. Además, si vemos el texto original y comparamos entre ellos, las menciones de estas constelaciones son muy parecidas en diferentes textos. O sea, no es que se copien, pero están inspirados, o es una forma de hablar siempre sobre la constelación de Orión. Hay una manera específica de mencionarla, o las Pléyades, por ejemplo. Homero y Hesíodo no son los únicos autores griegos que hay que visitar, que hay que leer. Del resto, aquí tenemos una secuencia de los mismos y de sus momentos históricos. Esencialmente solo existen restos de sus obras literarias, pero en cualquier caso esos textos nos ayudan a comprender, porque mencionan de forma explícita, y aquí tenemos en negrilla, aquellos autores que conocemos que mencionan de forma explícita un catasterismo, esto es, que crean en su obra literaria la constelación. Uno de ellos, por ejemplo, es Pisandro de Casimiro, no recuerdo qué constelación es la que crea él, pero si alguien está en algún sitio en la presentación. Y aquí hay alguna de las obras, todos pensamos, o por lo menos conocemos a Homero, pero no somos conscientes de que que la Odisea y la Ilíada forman parte de un complejo narrativo mucho más sofisticado. Hay varios ciclos épicos, sagas, que describen cómo las historias de los héroes mitológicos, y dentro de esas historias, si somos capaces, los textos, los restos que nos han quedado, los fragmentos que nos han quedado, son los que hay que leer para ver cuál es el origen de esas constelaciones. Y es suficiente, como he mostrado antes, como he dicho, para identificar algunas cosas, algunos orígenes de las constelaciones. Y también, durante ese proceso creativo literario del siglo V de nuestra era, con los autores de los dramas, de las comedias de aquel periodo, a pesar de que solo nos han sobrevivido muy pocos, por ejemplo, de Esquilo se estima que de 70, conocemos 7, que escribió unos 70 tragedias, incluso hasta 90, una lástima esa pérdida cultural, pero en cualquier caso, en esos textos podemos ver si se mencionan constelaciones de manera específica. Los héroes griegos están mencionando, a veces se mencionan ese catasterismo, esa constelación. Y eso es lo que permite saber si la constelación es griega o no. Aquí también he mencionado que iba a mostrar alguna figura, alguna cerámica griega para ilustrar ese catasterismo, esa constelación. No necesariamente es la constelación en sí, sino es el héroe o la heroína o el objeto que se convierte en constelación. Hay toda una tipología muy compleja de tipo de vasija, pero en cualquier caso sí que el estilo se puede utilizar para adaptarlo. Y ya hemos mencionado pues, cómo en diferentes textos aparecen esas menciones específicas de algunas de las constelaciones. No voy a mencionarlas todas, de hecho, como ya me extendió bastante, voy a pasar esto bastante rápido. Ese mito también se aparece en las vasijas, pero en cualquier caso voy a contar primero las Pléyades. Ya mencioné en su momento que ya que aparece en Homero es de las primeras
el primer catasterismo que surge, que el primer recurso, la primera vez que se utiliza ese recurso para crear una constelación, y aquí tenemos el texto específico donde se menciona cómo esos personajes mitológicos son trasladados al cielo, y queda muy claro qué es un catasterismo y cómo se produce, cómo Zeus, en su poder, es capaz de trasladar a esas mujeres al cielo para evitar, en este caso, que sean abusadas. Además, las Pléyades tenían una utilidad bastante clara como reloj, reloj nocturno para contar las horas, y aquí tenemos un bonito ejemplo de la poetisa Safo. En cualquier caso, volviendo al tema del zodiaco, si el zodiaco es mesopotámico o si es griego o qué tipo de influencia tiene una civilización sobre la otra. Aquí tenemos otra versión alternativa del gráfico que he mostrado antes con todas las constelaciones, donde están resaltadas las constelaciones de origen mesopotámico, pero lo importante aquí es que el círculo, este anillo, está uniendo las 13 constelaciones zodiacales. Normalmente hay 13 constelaciones, aquí los Ofiuco, que están en la franja zodiacal, no entra como 12 constelaciones porque no es conveniente, ¿no? Porque 12 es un buen número para hacer matemáticas y 13 no. Es la razón esencial. Las 3 constelaciones de origen fenicio, ninguna zodiacal, y las constelaciones de origen griego. Y varias zodiacales. La primera mención que tenemos de esas constelaciones es griega. No hay herencia, por lo que sabemos, mesopotámica. Esto sería sin el zodiaco. Un resalto ahí para que lo vean que Ofiuco sí que está, o parte de Ofiuco sí que está en el zodiaco. Las que sí tienen origen mesopotámico, tenemos diferentes evidencias, no voy a entrar en detalle, pero sí que vemos que existe la correspondencia directa entre la constelación mesopotámica y la constelación griega. Lo que no tenemos es un diagrama, como ahora existe, de cuál es el dibujo concreto de la constelación y qué estrellas forman parte de la constelación. Ese tipo de descripción es muy posterior. Los mesopotámicos no lo utilizaban, no les era de ninguna utilidad, no formaba parte de su forma de hacer astronomía. Entonces, las fronteras específicas entre constelaciones, aunque una constelación sea de origen mesopotámico, la frontera con la constelación que está al lado no tiene por qué ser exactamente igual que en el mundo griego una vez que se adopta la constelación mesopotámica, porque realmente es que no tenían una funcionalidad específica para ellos. Era irrelevante. En cualquier caso, bueno, también, como ya estoy teniendo bastante, lo importante es que curiosamente, hay varias curiosidades en la génesis de las constelaciones. Es que no hay ninguna constelación que represente a Zeus, es el dios supremo del panteón griego. Hay muchas constelaciones que tienen que ver directamente con Zeus, con mitos donde Zeus juega un papel esencial, pero sin embargo él no aparece de manera directa en los cielos. Suelen ser personajes secundarios, suelen ser héroes o incluso algún objeto o algún animal que pertenece a un héroe, pero como tal Zeus no aparece como constelación, lo que me llama hasta cierto punto la atención. Tal vez sea en ese proceso cultural de creación de constelaciones, ningún autor, por ejemplo Esquilo, no se atreve a trasladar a Zeus al cielo. Podría ser, no sería el primer intelectual griego que es condenado por mi mente cada vez está por pecar contra los dioses, y el hecho es que no aparece, pero sin embargo sí que tiene una relación directa en muchos de los mitos. Y aquí tenemos un ejemplo con Tauro, donde Zeus sí que juega un papel central en el rapto de Europa y con el toro. O sea, aparece únicamente como sí se puede interpretar de esta forma
como sería, digamos, la relación más directa con un catasterismo que sería Tauro. Zeus se convierte en Tauro para adaptar a Europa. Y aparece, como digo, de forma secundaria o conectado con otros mitos, por ejemplo, con el águila y Ganímedes, o con el cisne, con el mito de Helena. Y eso me va a llevar, de hecho, que hay varios personajes que sí encontramos en la literatura que sufren un catasterismo, pero que sin embargo al final no terminan estando en la bóveda celeste. Y hay dos bastante claros, o incluso tres, sería Helena, Memnón y Aquiles, que sí que existen. En un momento dado hay un autor que crea el catasterismo, pero por diferentes razones ese catasterismo no llega a cuajar, no llega a trasladarse a los textos posteriores, como mencionado antes de Arato, por ejemplo, y entonces no han sido capaces de crear esa constelación. Pero, por ejemplo, en el caso de Helena, tenemos la mención específica en un texto de Eurípides, donde se ve claramente que sufre el catasterismo, que al final se convierte en constelación. Aunque, como digo, al final no tiene constelación. Lo mismo Menón, que es el hijo de la aurora, sufre un proceso similar en donde se convierte nuevamente en constelación para ser inmortalizado, para no morir, y sin embargo no tiene constelación. Y de igual manera le pasa a Aquiles. Así que este sería el gráfico de todas las constelaciones, cómo estarían relacionadas, como he dicho, con esos ciclos míticos. Cuando se tocan es que hay un ciclo, hay una historia que relaciona una constelación con la otra. Y para resumir, esto sería cómo se crean las constelaciones, principalmente a través de esos astrónomos sacerdotes mesopotámicos en un momento indeterminado, durante el segundo milenio o el primer milenio de nuestra era, en un proceso que no conocemos muy bien porque no han dejado ese proceso de forma detallada. En lo que respecta al mundo helénico, los primeros catasterismos aparecen, los primeros reconocimientos de constelaciones en Homero y Hesíodo. Museo, que es un personaje bastante más controvertido, si es que existió realmente, puede haber mencionado una. Ferécides de Solo también, y Tales de Mileto, crean constelaciones, Temón, Demócrito también, pero el principal personaje que va a crear la mayor parte de las constelaciones, que tenemos constancia, posiblemente es Eudoxo, y él va a generar una rica traducción, una tradición, que es la que nos va a llegar a nosotros. Pero la historia no termina aquí. En la Edad Media y la Edad Moderna se terminan primero nos llegan esas constelaciones clásicas de la antigüedad y terminan por crearse esas 88 constelaciones. Y esto, digamos, sintetiza la unión de diferentes tradiciones culturales dentro de lo que sería el mundo grecorromano, islámico, europeo, cómo diferentes civilizaciones van a van a generar influencias a civilizaciones contemporáneas o posteriores, como el mundo grecorromano tiene una influencia en el imperio persa y viceversa, en Mesopotamia, cómo el imperio persa va también a influir sobre la India y la India devolverá el conocimiento grecorromano al Islam, en la Casa de la Sabiduría en Bagdad. Cómo en Europa se va a mantener durante la Edad Media, en Bizancio, parte de ese conocimiento astronómico, pero no solo astronómico, por supuesto. El Islam va a recoger gran parte de esas tradiciones y a través del Al-Andalus, pues en buena medida van a retornar a Europa. Es un viaje de ida y vuelta y en este viaje cultural o intelectual, la cultura islámica ha tenido un papel primordial. Aquí tenemos un bellísimo manuscrito con el libro de las constelaciones y al-Sufi en un texto posterior. Y parte de estos textos, o gran parte de estos textos, llegan a Europa a través de la Escuela de Traductores de Toledo, las dos escuelas de traductores de Toledo,
y también con anterioridad. También no es la única forma de llegar a esa información, parte de la información también había sido preservada en los monasterios medievales. Pero en cualquier caso, el hombre medieval tiene una visión muy simplificada de la realidad, de lo que es la tierra en ese momento y de lo que es los cielos. Y aquí tenemos la síntesis que se mantiene durante toda la Edad Media de Isidoro de Sevilla, de cómo serían los tres continentes, donde está Asia en la parte superior, Europa en la izquierda y África en la derecha. En el mundo islámico conservan una visión mucho más sofisticada del mundo, y esto tiene equivalencia también en los cielos, donde los continentes se pueden reconocer. Y de hecho, esto es un mapa de lo que creo yo que es uno de los libros que más ha influido en el mundo, en particular en Occidente, que es la geografía de Claudio Ptolomeo. Ptolomeo hizo varios compendios que han influido extraordinariamente. He mencionado el Almagesto, geografía, hay una versión del Tetrabiblos de astrología en la exposición y no se le reconoce el papel, pero en cualquier caso, este mapa con el anterior es un mapa del siglo XV, pero que sin embargo bebe de la tradición de lo que se mantenía. Es un mapa totalmente distinto a la tradición islámica. Y son dos mapas que nos vienen por dos tradiciones completamente diferentes. Y, sin embargo, tienen una similitud los unos con los otros, el uno con el otro, bastante impresionante. ¿Por qué menciono esto? Porque en esa herencia cultural, desde el mundo greco-romano hasta el Islam, hasta llegar a Europa, hay unos flujos de información muy complejos que a veces somos capaces de identificar, a veces no somos capaces de identificar. Ya he mencionado cuál es el papel de las dos escuelas de traducción de Toledo. España, o la península ibérica, si quiere, desde la perspectiva, juega un papel esencial en esa transmisión de información. En ese periodo, el Almagesto es traducido al latín y empieza a jugar un papel muy importante en Europa. La geografía de Claudio Ptolomeo es redescubierta en Europa a principios del siglo XV, porque un erudito bizantino la lleva a Florencia, un ejemplar, es copiado, y luego será impreso. Es uno de los primeros libros, de hecho, de pasar por la imprenta. Y la geografía de Claudio Ptolomeo, de hecho, va a ser utilizada para reinterpretar todos los conocimientos geográficos de los marineros ibéricos, de portugueses, castellanos, mallorquinos, etc. Y será esencial para situar las nuevas tierras, pero en ese proceso de exploración también van a descubrir nuevas constelaciones. Y en esta tradición cultural quiero mencionar también el papel de la universidad, y también en ese proceso de descubrimiento, cuando él es forzado a marcharse de Castilla, pasa a Portugal. En Portugal empieza a haber una riquísima tradición cosmográfica impulsada por las necesidades de la exploración primero del Atlántico y luego, ya en el cambio de siglo, llegar hasta la India. Y, de hecho, en ese proceso de descubrimiento se generan mapas impresionantes ya a principios del siglo XV. Este es un ejemplo, el mapa inferior es un ejemplo de uno de los primeros, de Cantino. A pesar de que eran mapas secretos, muchos de estos mapas eran secretos de Estado para la corona española. Y muchos de estos mapas están ahora mismo en Italia, en el Museo Vaticano. Me pregunto por qué estas están en España. O sea, cómo eran capaces los diplomáticos italianos de conseguir secretos de Estado españoles con esta facilidad. Pero en cualquier caso, vemos que el perfil africano prácticamente corresponde con la realidad. Hay un problema para localizar un punto en un mapa. Localizar un punto en un mapa era necesario saber no solo su posición en el eje norte-sur, que eso es relativamente sencillo, viendo la altura del Sol a mediodía se puede saber, pero ver la posición en la dirección este-oeste. Es lo que se llama el problema de la longitud. Es un problema que solo se resuelve en el siglo XVIII y, a pesar de esa carencia, son capaces de hacer mapas tan extraordinarios de perfil africano, en este caso, que coinciden en gran medida con la realidad.
Pero en esos viajes hacia el sur, y quiero retomar el mapa de la geografía, esto es un ejemplo del primer mapa que se conserva de la geografía de Claudio Ptolomeo, que es del siglo XIII, que es posiblemente el que llega a Europa ya en el siglo XV, y que es el que se va a utilizar para integrar todos estos conocimientos. Además, la geografía de Claudio Ptolomeo tiene una descripción matemática, tiene de hecho varias descripciones matemáticas de cómo hacer cartografía. Y ese texto es el que posibilita hacer mapas tan precisos como el de Cantino. En cualquier caso, las necesidades de esos viajes de hacer navegación de altura con navegación astronómica, no solo viendo las costas, sino hacer esas grandes navegaciones transatlánticas o navegar a lo largo del Índico, es lo que impulsa también el desarrollo de la astronomía. El ir más allá del Ecuador permite ver nuevas constelaciones, y aquí tenemos un ejemplo de cómo ya incluso Durero a principios del siglo XVI va incorporando algunas de esas constelaciones. Algunas ya eran conocidas por parte de los musulmanes, porque la cultura islámica en media está localizada más al sur que la europea, con lo cual ellos tienen acceso a un cielo más hacia el sur, pero con esos viajes, por ejemplo, con el viaje de Magallanes Elcano alrededor del mundo, se vuelve a redescubrir la nebulosa de la galaxia de Andrómeda, que ya era conocida por parte de los astrónomos islámicos. Es una galaxia que ha sido descubierta varias veces en diferentes contextos, pero en cualquier caso ellos al marchar, al navegar en aguas del sur, la ven, la identifican, o las dos nubes de Magallanes, por ejemplo. Desafortunado nombre, porque debería llamarse Magallanes Elcano, pero bueno. En cualquier caso, en ese momento es cuando se reconoce la necesidad de ir incorporando otras nuevas constelaciones, y de hecho diferentes catálogos que aparecen en el siglo XVI y XVII hacen un ejercicio de astronomía cortesana que ocurre a lo largo de la historia con bastante frecuencia, tratando de poner de relevancia la herencia propia, cultural propia, y sobre todo las casas reinantes del astrónomo, del país donde el astrónomo estaba haciendo su labor. Por ejemplo, Sobieski en Polonia hace una astronomía específicamente para los reyes polacos, con constelaciones que tienen que ver con Polonia, que no han sobrevivido. O sea, sus nombres, sus constelaciones no han sobrevivido. Al final, casi todas las constelaciones que se han añadido en el hemisferio sur corresponden, como no podía ser de otra forma, con la cultura del momento, que es la época de la revolución científica. Hay muchos instrumentos científicos, sextantes, etcétera, cuadrantes, digamos que es una herencia común para todos, ¿no? Pero a veces el astrónomo no ha podido evitar intentar ensalzar la figura del patrón que le estaba financiando, como ocurrió con Galileo con las lunas de Júpiter, lunas meduceas, o como ocurrió con Cassini cuando descubrió con otros descubrimientos astronómicos, ¿no? Pero en cualquier caso, a pesar de que ha habido intentos con las constelaciones, al final, como digo, las constelaciones del sur que han perdurado tienen que ver sobre todo, las que ya han sido de nueva creación, tienen que ver con instrumentación astronómica o con descubrimiento, con instrumentos técnicos como el telescopio o el microscopio. Y con esto creo que, y con la magnífica cielo de Salamanca, creo que termino, y con muestras maravillosas que se pueden encontrar en esta universidad de diferentes textos. Vuelvo a invitar otra vez a ver la magnífica exposición, y quiero resaltar una vez más que muchas veces la revolución científica se ve como un fenómeno esencialmente anglosajón o europeo continental, en el cual España no tiene ninguna contribución. Es un grave error. La revolución científica esencialmente del siglo XVII, es lo que se llama revolución científica como tal, desde el descubrimiento de la publicación de Sidereus Nuncius por parte de Galileo, o los textos de Kepler, ya la gravitación de Newton décadas después. Aunque parece que no tiene nada que ver con lo que se hacía en España, España en el siglo XVI era
posiblemente la potencia intelectual de Europa. Los manuales de navegación que se utilizan en el momento son españoles o copias de los manuales españoles. De hecho, incluso Drake, para piratear, que era un pirata, hay que decirlo, para atacar a los barcos españoles y portugueses, utiliza manuales españoles y copian de manera descarada el contenido de esos manuales. De hecho, diferentes autores españoles ven numerosas ediciones en múltiples idiomas porque era la referencia que iba a utilizar para los manuales. En cualquier caso, incluso la reforma de calendario, a lo mejor estoy... si no quiero... La reforma de calendario tiene mucho que ver con Salamanca, o tiene que ver todo con Salamanca, y la impresión de textos científico-técnicos en España es significativa durante el siglo XVI. Y antes estábamos hablando, Carlos I, cuando se publica De Revolutionibus en 1543, que es el libro de Copérnico con el anuncio del heliocentrismo, encarga que se le enseñe la nueva teoría a Felipe II. Y Felipe II, aunque se pueda tener la imagen de personaje siniestro, que tenía sus luces y sombras, pero era un príncipe renacentista y era una persona bastante conocedora de lo que estaba haciendo en su imperio y fuera de él. Como digo, con sus luces y sus sombras, pero en cualquier caso no era esa figura oscura que a veces nos han querido transmitir. Con esto creo que les dejo. Algunos de los libros que muestro aquí, por ejemplo, el primero de la izquierda, contiene una descripción bastante más sencilla. Es un texto gratuito que se pueden descargar. Algunos de los libros que estoy sacando ahora también son gratuitos. De hecho, voy a sacar próximamente, espero, todo este contenido de lo que es la astronomía mesopotámica y helénica y griega en una edición extraordinaria que está haciendo INTA, ya no la Agencia Española, que será gratuita. Así que se lo recomiendo, estén atentos porque será descargable el libro. Muchas gracias por su atención.